No todos los pasillos te llevan a donde crees. A veces un simple corredor de hotel es la línea divisoria entre la vida que conocías y lo que te espera a la vuelta, sin que tengas la menor idea. Una puerta que se abre en el peor momento, una voz que tiembla justo a tiempo, y todo cambia, no con explosiones ni luces parpadeantes en el techo, sino con el silencio pesado de un hombre parado en un pasillo que no debería estar ahí, escuchando algo que no le correspondía oír. Antes de arrancar con esta historia que te va a apretar el corazón y te va a poner a 1000, no te olvides de suscribirte al canal para que te lleguen historias nuevas diario. Ponme aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me da mucha curiosidad saber hasta dónde llega este relato. Y ya de paso, lánzanos un like, que eso nos tira un paro para seguir trayéndote emociones de a gratis. El turno de la tarde en el Hotel Gran Palacio siempre arrancaba igualito. Corrían las cortinas del salón principal por los pasillos de servicio. De la cocina salía un olor bien fuerte a café de olla recién colado y se oía el tintineo metálico de las charolas al amontonarse antes de la hora pico de la cena. Jimena se sabía la rutina de memoria, no porque llevara 1000 años ahí, sino porque llegó hace 3 días con la idea fija de aprenderse todo en un abrir y cerrar de ojos. Cada esquina, el nombre de cada supervisor, cada regla no escrita que separaba a los que se quedaban de los que les daban cuello la primera semana. Esa tarde, cuando el pasillo de servicio del piso 15 estaba más solo que de costumbre, aprovechó un huequito entre pedidos para sacar el celular de la bolsa del delantal. La pantalla prendió con el nombre de su hermana y contestó antes del segundo timbrazo, recargando la espalda en la pared fría y doblando un poco las rodillas, como queriendo hacerse chiquita, menos visible, para que nadie la cachara. La voz de Mariana al otro lado se oía bien agüitada, como de alguien que le echa ganas para estar fuerte pero no le sale. El doctor había marcado antes. El tumor había crecido desde el último estudio. La cirugía que el doctor Mendoza les había dicho hace meses ya no podía esperar más. Tenían que pedir la cita ya. Necesitaban toda la lana por adelantado para apartar el quirófano, porque el seguro les había dicho que nanay por tercera vez. Que si era una intervención muy compleja, que si estaba fuera de la red, una sarta de términos técnicos que en el fondo significaban lo mismo. Estás sola, rífatela como puedas. Le dijo a su hermana que no se preocupara, que todo iba a estar chido, que ya faltaban unas cuantas semanas, que ella veía cómo le hacía. Las palabras le salieron firmes porque era importante que Mariana le creyera. Si Mariana se desesperaba, le iba a pasar el nervio a su jefa, y su mamá necesitaba estar tranquila para reaccionar bien al tratamiento antes de la operación. Esas eran las cuentas que Jimena hacía en silencio, a solas, mientras dormía apenas 4 horas por noche. La mentira le caló en la garganta, como si se hubiera pasado un trago de agua seca. Pero era una mentira necesaria. No oyó los pasos. El pasillo de servicio era de acceso restringido, con un piso más sencillo que el de los huéspedes, una luz más fría, y la acústica ahí apagaba los ruidos que en los pasillos principales se oirían desde lejos. Cuando levantó la cara y despegó la frente de la pared, el hombre estaba a escasos 3 metros de ella, de brazos cruzados, con una naturalidad de quien lleva esperando más tiempo del que dicta la cortesía, clavándole una mirada con una expresión que no supo descifrar a la primera. Era alto el cuate. Traía una camisa de algodón negro, gruesa, sin corbata y con las mangas arremangadas hasta el antebrazo. El reloj que traía en la muñeca izquierda tenía esa forma discreta que suelen tener los relojes caros. Nada de faramalla, nada de brillos exagerados, solo la seguridad silenciosa de quien no necesita andar gritando cuánto vale. Traía el pelo medio despeinado, como si hubiera salido de su habitación sin fijarse mucho, y había algo en sus ojos oscuros que la chava no pudo nombrar en ese momento. No era juicio, no era curiosidad de la mala, era otra onda. ¿Se le ofrece algo al caballero? El hombre no contestó de volada. Se le quedó viendo unos 2 o 3 segundos, lo suficiente para que fuera incómodo, antes de abrir la boca. Pero antes de que alguno de los dos soltara palabra, el pasillo se llenó con el sonido de unos tacones golpeando el suelo. Eran tacones de piel, decididos, rítmicos, de esos pasos que anuncian que alguien viene antes de que le veas la cara. Beatriz Solís dio la vuelta en el pasillo con ese andar que Jimena ya había aprendido a reconocer como la señal de que a alguien le iba a ir como en feria.
La gerente del restaurante llevaba 12 años ahí. Andaba en sus 50, con el pelo restirado hacia atrás, el labial siempre rojo oscuro y un talento especial para convertir cualquier comentario en una humillación si el blanco era alguien de puesto bajo que no pudiera respingar. Llegó, midió la escena en un segundo. Ignoró por completo que había un huésped ahí, un error que solo cometería una vez, y se fue directo contra Jimena, con ese tonito de voz que parece discreto, pero que lleva veneno suficiente para amargarle el día a cualquiera. Empleada nueva, soltó el título como si fuera un insulto. Con el celular en horas de chamba, recargada en la pared, sin charola, sin postura, sin ganas de trabajar. Cada frase salía como un golpe medidito. Aquí no es cualquier fonda, chava, esto es nivel 5 estrellas. Si no sabes qué onda con eso, yo solita te puedo explicar cómo está el rollo para reemplazarte en este hotel. Todos tenemos broncas, mija. El tono de Beatriz ni se inmutó. Para eso la entrenaron. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y los que sí cuidan su chamba? El profesionalismo. Tu turno acaba a las 10. Si no puedes dejar el celular guardado hasta las 10, a lo mejor este no es tu lugar. El silencio que siguió se sintió pesadísimo. Jimena se tragó lo que quería decir, lo que debió haber dicho para defenderse, pero sabía que no serviría de nada. Pasó saliva. Mantuvo la mirada fija para no mostrar ni el coraje ni la vergüenza que sentía al mismo tiempo. Fue entonces cuando se oyó la voz, tranquila, sin prisas, pero con una autoridad que no necesitaba gritar para que le hicieran caso. Disculpe, ¿así es como tratan a la gente que trabaja aquí siempre? La pregunta sonó con una objetividad que no era agresiva, pero sí bien firme. Dijo que era una emergencia familiar. El hombre no le quitaba la vista de encima. Yo escuché. La gerente parpadeó. Recalculó la jugada. Le dijo a Jimena que se regresara a lo suyo, que luego seguían platicando, que ya se podía retirar. Las palabras salieron distintas, con menos veneno y más incomodidad de alguien que se dio cuenta de que midió mal las fuerzas. Horas más tarde, cuando el calorón de la tarde ya le había dado paso a la humedad de la noche y los últimos clientes de la cena ya se habían pelado del salón principal, Jimena andaba acomodando el salón VIP que ya estaba solo. Con movimientos mecánicos, doblaba las servilletas de lino, amontonaba los menús y alineaba los centros de mesa. El celular le vibró en la bolsa. Era Mariana. No era mensaje, era llamada. Su jefa se había puesto mal. Estaban en urgencias del Hospital General de Guanajuato. Sus signos ya se habían estabilizado, pero el doctor quería hablar con ella en persona. Podía irse ya, pero si se quedaba y algo pasaba de verdad, no se lo iba a perdonar nunca. Terminó lo que estaba haciendo en 4 minutos exactos, no por flojera, sino porque ese era el tiempo para dejar todo bien hecho y no dejarle broncas al turno que seguía. Luego se fue directo al elevador, con su bolsa al hombro, todavía de uniforme, porque no le daba tiempo de cambiarse. El pasillo del piso 15 ya estaba casi a oscuras, solo con las luces de emergencia de abajo prendidas. Picó el botón del elevador y se quedó viendo los números que bajaban. Una puerta se abrió. Era la habitación 1508. Santiago Mesa salió con la misma camisa negra de la tarde, ahora con un libro en la mano que claramente no había terminado. ¿Todo bien? La pregunta sonó sencilla, sin jiribilla. Jimena parpadeó. La respuesta automática salió antes de que pudiera pensarla. Sí, todo bien, me tengo que ir. El elevador llegó con un ruidito. Las puertas se abrieron. Escuché tu llamada de hace rato. La voz de Santiago sonó antes de que ella entrara. Sé que estás pasando por un momento bien gacho. Yo te puedo tirar un paro. La chava volteó la cara. Había algo en la expresión del hombre que no era lástima. La lástima la habría reconocido y mandado a volar de volada. Era otra cosa, pero en ese instante, todo su mundo era el hospital, su mamá y su hermana, toda pálida, esperando en el pasillo. No necesito que ningún extraño me ande teniendo lástima. Se metió al elevador. El hombre quitó la mano. Las puertas se cerraron. En el espejo de adentro vio su propia cara y no le gustó lo que vio. Los ojos llorosos, la mandíbula apretada, la cara de alguien que está aguantando una estructura que se está agrietando por dentro. Bajó los 14 pisos respirando hondo. En la planta baja pasó por la recepción sin ver a nadie. Cruzó la puerta giratoria y solo cuando el aire caliente de la noche de Guanajuato le pegó en la cara,
Se le soltaron las lágrimas, no a gritos, sino de esa forma silenciosa de quien ya no tiene energía ni para llorar bien. En la parada del camión esperó 11 minutos. El celular le vibró 3 veces con mensajes de Beatriz que ni abrió. En el hospital encontró a Mariana sentada en una silla de plástico en el pasillo, abrazándose a sí misma, con los ojos rojos y el pelo todo desgreñado. Se abrazaron un buen rato sin decir nada. Luego Mariana le contó lo que dijo el médico de guardia. Jimena escuchó cada palabra con esa atención clínica que desarrolló en los 2 años que estuvo en la escuela de enfermería, antes de tener que dejarlo todo para cuidar a su jefa de tiempo completo cuando llegó el diagnóstico. El tumor había crecido. La cosa se había acelerado en las últimas semanas. El doctor Mendoza dejó dicho con el asistente que la ventana para la cirugía se estaba cerrando. Si no operaban en las próximas semanas, el pronóstico iba a cambiar radicalmente. La lista de espera en el sector salud estaba para llorar. Meses de espera. La cirugía por fuera costaba los 350.000. El tiempo que le quedaba a su mamá era mucho menos que eso. Se quedaron más de 1 hora sentadas en el pasillo frío de urgencias, entre el ruido de camillas, monitores y pasos apurados. Ninguna habló de la lana. No hacía falta. En ese silencio ya estaba dicho todo. El celular de Jimena vibró por 8ª vez. Por fin abrió los mensajes de Beatriz. Eran 3. El último era el más cortito. Ya registramos que te pelaste sin permiso. Mañana ya ni te presentes. Checa tus pendientes con recursos humanos. Su hermana cerró los ojos un momento, con esa cara de quien trata de encontrarle el lado bueno a la cosa, pero no halla nada. Luego abrió los ojos y le apretó la mano a su hermana con una fuerza de quien ya no sabe qué decir, pero sabe cómo estar ahí. Se quedaron otro rato con su mamá, que ya estaba estable en su cama a unos metros, mientras la noche seguía su curso y Guanajuato dormía sin saber de las guerras silenciosas que se libraban en cada pasillo iluminado del hospital. Cuando Jimena salió del hospital ya pasada la medianoche, después de mandar a Mariana a la casa para que durmiera tantito, caminó unas cuadras sin rumbo. El calor de la noche era distinto al del día, más pesado, como que se te pegaba a los hombros. Las calles cerca del hospital tenían ese movimiento nocturno de siempre, una farmacia abierta, un taxista esperando, una pareja bajándose de un Uber a las prisas. Le entró una llamada de un número desconocido. Se quedó viendo la pantalla 2 segundos antes de contestar. La voz era grave, tranquila, el mismo tono del pasillo del piso 15. Dijo su nombre, Santiago Mesa, el huésped de la 1508. Dijo que consiguió su número por el registro de empleados del hotel. Se enteró de que salió volada y se quedó preocupado. Dijo que tenía una propuesta. Que no era caridad, recalcó, una oportunidad de chamba. ¿Qué le parecía si se veían al día siguiente para platicar con calma? No supo por qué aceptó. Tal vez porque la desesperación pesaba más que la desconfianza. Tal vez porque, a esas alturas, ya no tenía nada que perder. Sale. ¿A qué hora y dónde? El café estaba a 2 cuadras del Hospital Central, uno de esos lugares que abren temprano porque saben que tienen clientela de guardia. Doctores saliendo de turno, familiares esperando noticias que no pegaron el ojo, enfermeras pidiendo café doble antes de ligar otro turno. Era un lugar sencillo, con mesas de plástico en la banqueta, un ventilador de pared que giraba lento y el olor a pan dulce recién horneado mezclándose con el del café. Jimena llegó antes de la hora porque después de las 5 de la mañana ya no pudo dormir. Necesitaba a alguien que se hiciera pasar por su asistente personal durante una semana, acompañarlo a juntas, tomar notas, estar presente en eventos de negocios y cenas. La imagen de una asistente promedio, discreta, organizada, presente. ¿Por qué ella? Porque necesitaba a alguien de fuera de su círculo, alguien a quien nadie de los que iban a estar en esas reuniones conociera, que pudiera sentarse en una mesa llena de empresarios sin levantar sospechas y sin tener historia con ninguno de los involucrados. Observar. El hombre lo dijo así de simple, sin vueltas. Lenguaje corporal, contradicciones entre lo que decían y cómo lo decían, reacciones que la gente tiene cuando cree que nadie los está pelando con cuidado. Necesitaba saber en quién confiar antes de tomar decisiones fuertes de negocios. Y la neta es que en los años que llevaba en el mercado, había aprendido que la gente suelta más sopa
cuando cree que no está bajo la lupa directa del jefe. ¿Y la paga?, preguntó la chava con voz neutra, como quien ya pasó la sorpresa y se fue directo a la parte práctica. El hombre soltó la cifra: 350,000 pesos, pagados al final de la semana, transferencia directa. El mundo se detuvo un segundo. Ximena sintió un hueco raro en la panza. No era alegría, era ese mareo de cuando una oportunidad llega con un tamaño que al cerebro le toma tiempo procesar. Entornó los ojos. ¿Cómo sabe exactamente cuánto necesito? La chava se quedó callada unos segundos. El ventilador giraba. En la mesa de al lado alguien pidió un jugo. «Lo tengo que pensar», dijo al final. El hombre asintió. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsa y la puso en la mesa entre los dos. Era blanca, sin adornos, con el nombre y una descripción sencilla: consultor de negocios. Una dirección de un edificio de oficinas en la parte más fifí de la ciudad. Un número de teléfono. «Márcame si te decides», dijo. Dejó lana suficiente para los 2 cafés, se levantó y se fue sin presionar, sin mirar atrás, sin esa urgencia de quien quiere cerrar el trato ya. Eso fue lo que más le llamó la atención a la chava: la falta de presión. Como si el rechazo fuera una opción tan válida para él como la aceptación. La chava se fue en camión a su casa, viendo por la ventana cómo pasaba Guanajuato. La ciudad tenía ese ritmo suyo que conocía desde niña, ruidosa y lenta a la vez, con ese calor que se te pegaba a la piel, pero que de alguna forma te protegía, como si el clima fuera tan parte de la identidad del lugar como la gente que nació ahí. En el departamento de 2 recámaras que compartían las 3, se sentó en su cama a ver la tarjeta. El ventilador de techo daba vueltas, la persiana estaba a medio bajar. En el otro cuarto, las cosas de su mamá estaban acomodadas como a ella le gustaba. La almohada del lado izquierdo, la colcha doblada, el frasquito de perfume que usaba desde hace 20 años sobre la cómoda. Una parte de ella le gritaba que no fuera. Los extraños no ofrecen 350,000 por una semana de chamba sin que haya algún truco en la jugada. Había escuchado suficientes historias creciendo como para saber que la generosidad que parece demasiado grande suele traer un precio que no viene en el contrato. Lo había aprendido a la mala, viendo los errores de otros, viendo cómo las promesas se hacían humo. Pero había otra parte, la parte que sabía cuántos días faltaban para que se cerrara la ventana de la cirugía, la parte que había hecho la cuenta 34 veces desde que el diagnóstico empeoró, la parte que cada noche trataba de dormir, pero se quedaba viendo el techo, haciendo una y otra vez los cálculos que no cuadraban por ningún lado. Antes de que pudiera arrepentirse, agarró el cel y marcó. El hombre contestó al segundo timbrazo. «Acepto. ¿Cuándo empiezo?». Su voz no mostró ni sorpresa ni triunfo, solo la misma objetividad tranquila de siempre. Dijo que mañana a las 9 de la mañana, en el piso 22 de la dirección de la tarjeta, que se anunciara como Ximena, asistente personal, que si se podía, fuera con ropa formal. La chava vio el pantalón de Mariana doblado en la silla. Ropa formal, entendido. Se despidió y colgó. Se quedó un momento ahí con el celular en el regazo, los ojos cerrados, respirando despacio. Luego se levantó y fue al closet. El de ella y su hermana era compartido. Se repartían el espacio como se repartían todo lo demás, para buscar lo que más se pareciera a la ropa de la asistente de un millonario, en el closet de alguien que ganaba lo suficiente para no pasar hambre, pero nunca lo suficiente para estrenar ropa fuera de las ofertas. Encontró un conjunto que era de su mamá antes de que bajara de peso por el tratamiento. Un pantalón de tela negro que le quedaba un poco flojo de la cintura, pero que un cinturón delgadito arreglaba, y un saco azul marino que todavía aguantaba la forma, porque su mamá siempre cuidaba las piezas buenas. Con 2 pasadas de plancha quedaba. No era perfecto, pero se veía serio. A la mañana siguiente, el edificio era exactamente lo que la dirección prometía. Fachada de mármol y vidrio, entrada con detector de metales, recepcionistas con corbata que saludaban con el mismo tono profesional que en el gran palacio. Subió en un elevador silencioso hasta el piso 22 y llegó a una sala de juntas que tenía una vista panorámica de la ciudad. La chava no sonrió. «Vamos a lo que sigue». El hombre le explicó todo con la objetividad de quien ya tenía planeada esa plática antes de tenerla. Durante la semana se vería con varios empresarios y socios potenciales. Algunos realmente querían hacer negocios
y eran gente con la que valía la pena construir. Otros querían transarlo, o simplemente usarlo como palanca para otras negociaciones paralelas en las que él no tenía nada que ver realmente. Necesitaba saber quién era quién antes de comprometer recursos importantes. Ella sería la asistente. Tomaría notas. Se vería ocupada con papeles y tablas, pero en realidad estaría observando, no las caras principales, no al empresario que el hombre estuviera evaluando, sino los detalles en el entorno. El lenguaje corporal cuando creen que la cámara está en otro lado. Las contradicciones entre lo que dicen de los plazos y cómo reacciona el cuerpo cuando el tema cambia. Los mensajes que teclean discretamente bajo la mesa. ¿Has leído gente así antes?, preguntó el hombre. El hombre la miró con esa expresión que la chava todavía no lograba definir bien. Con eso me basta. La primera reunión fue esa misma tarde. Un constructor, Evaristo Pimentel, se presentó con una tarjeta de 2 caras. Hombre de mediana edad, con una panza respetable, traje beige que había sido caro hace unos años y que mostraba el desgaste fino en las costuras. Su sonrisa era amplia y llegaba antes que él mismo al salón. Cuando Pimentel se fue, con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario para mostrar interés sin comprometer nada, solo quedaron ellos dos en el salón. La chava cerró el cuaderno. Está mintiendo en algo. Todavía no sé exactamente en qué, pero hay algo que no quiere que descubras. Los plazos y los permisos ambientales le activan algo. Lo del reloj es un tic de nervios. Se lo toca cuando quiere cambiar de tema. El hombre se quedó callado un momento. Yo también lo pensé. No había satisfacción en su voz. Era esa seriedad de quien confirma algo que esperaba no tener que confirmar. La segunda reunión fue a la mañana siguiente, con una mujer llamada Débora Varga, directiva inmobiliaria de unos 50 años, traje sastre gris, lentes de armazón delgadito, canas que claramente decidió no pintarse y que de alguna forma la hacían ver más sólida, no menos decidida. Habló con seguridad de los números, de la historia del mercado, de las alianzas que había hecho y cumplido en tiempo. No había ansiedad en cómo manejaba los documentos. No se le iba la mirada cuando detallaban las cifras. Cuando Débora se fue, Jimena no necesitó mucha explicación. Se ve derecha. No hay señales de que ande escondiendo nada en lo que se platicó. Yo creo que sería buena socia. Esa noche la llevó a cenar a un restaurante que estaba en la azotea de un edificio del centro, con vista al Guanajuato iluminado. Jimena se sentía fuera de lugar entre los manteles de lino y los cubiertos de plata, pero era lo suficientemente lista para no demostrarlo. Comió despacio, con la cautela de quien sabe que el entorno exige otro ritmo al que está acostumbrada, viendo cómo el hombre se movía en ese ambiente con la misma soltura que si estuviera en su propia casa. A mitad de la cena, él dejó el tenedor en la orilla del plato y le preguntó qué era lo que realmente estaba investigando. El hombre se le quedó viendo un momento antes de contestar. Luego le contó que meses atrás, en una negociación específica que salió mal, descubrió por accidente un esquema en el que estaban involucrados personajes con mucha lana y mucho poder en el mercado de construcción e infraestructura de la región. Desvío de fondos públicos, obras con sobreprecio, construcciones entregadas con materiales de menor calidad que los estipulados en contrato, poniendo en riesgo a la gente que vive y trabaja en ellas. Empezó a investigar por su cuenta porque no sabía en quién confiar dentro del sistema. Cualquier movimiento en falso alertaría a la gente correcta, que en realidad era la gente equivocada. ¿Es peligroso?, preguntó la chava sin rodeos. Puede serlo, pero no para ti, contestó con firmeza. Tú eres una asistente desconocida. Nadie te va a pelar. La chava volvió a agarrar el tenedor. Eso no me deja muy tranquila, que digamos. Ni debería, dijo el hombre con una honestidad que ella no esperaba. Pero es lo que puedo ofrecer ahorita. Presión, intimidación, contestó sin dudar. Esa gente tiene mucho que perder, pero no son personas de violencia abierta. El riesgo para ti sería si se enteran de que sabes lo que sabes. La chava procesó eso. O sea que mientras nadie sepa qué estoy haciendo realmente, estoy a salvo. Exacto, asintió despacio. Aceptó la lana. Tomó la decisión. Y como había aprendido toda su vida, las decisiones tienen consecuencias que hay que encarar. No con ingenuidad, sino con los ojos bien abiertos. Llegó la cuenta.
El hombre pagó sin fijarse en el monto. La chava vio eso y pensó que hay una diferencia real entre quien tiene lana y quien está acostumbrado a tenerla. La diferencia estaba justo ahí, en ese movimiento automático sin revisión previa que para ella nunca sería natural. La acompañó hasta la parada del camión sin que pareciera un favor. Simplemente se paró ahí con ella, como si ese fuera el camino de todos. «Nos vemos mañana», dijo la chava antes de que llegara el camión. «Nos vemos mañana», dijo el hombre. En el camión de regreso, viendo la ciudad pasar por la ventana, pensó en su mamá, en la cara del doctor, en la cifra de los 350,000 y en cómo esa cifra de repente pasó de ser una abstracción lejana a algo que tenía cara, una oficina en el piso 22 y la posibilidad real de estar en su cuenta de banco en 7 días. Todavía no estaba a salvo, pero era lo primero en mucho tiempo que se sentía como esperanza, y se agarró de eso con cuidado, como si pudiera romperse si lo apretaba demasiado fuerte. La reunión del tercer día fue distinta a las anteriores, desde el momento en que se abrió el elevador. El inversionista se llamaba Valente Soria, hombre alto, de pelo canoso, con un traje azul muy específico, de esos que solo existen en tiendas donde no hay etiquetas de precio en el aparador. Entró a la sala de juntas con esa presencia de quien está acostumbrado a ser el punto más importante en cualquier entorno, no porque fuera abiertamente arrogante, sino porque hace décadas que nadie le decía que no. Detrás de él, una abogada joven con un chongo impecable cargando una carpeta gruesa y con el celular en la otra mano, los ojos en ambos lados. Luego empezó a observar. La abogada checaba su celular a intervalos regulares, no de forma obvia, pero Jimena acomodó su cuaderno de modo que su ángulo de visión cubriera la mano derecha de la mujer sin tener que girar la cabeza. Tecleaba. No solo leía notificaciones, redactaba mensajes, mandaba uno tras otro esperando respuesta. ¿A quién en ese salón durante la junta? La reunión duró 40 minutos. Cuando Valente y la abogada se fueron tras otro apretón de manos cordial y una promesa vaga de volver pronto, el silencio que quedó en el salón era tenso. «No vas a invertir», dijo la chava antes de que le preguntaran. «Solo está ganando tiempo. Seguramente está negociando con otra parte en paralelo y te está usando como palanca para que la otra parte sienta que hay competencia y tenga que cerrar rápido con mejores condiciones». Y la abogada se la pasó mandando mensajes toda la junta. Alguien estaba monitoreando en tiempo real lo que pasaba aquí. La chava cerró el cuaderno. Al otro lado de la ventana, el cielo de Guanajuato tenía ese azul específico de esa hora de la tarde. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. «¿Hay algo más que no me hayas dicho sobre el tamaño real de esto en lo que me metí?», preguntó. El hombre se dio la vuelta. La chava reconoció en ese instante que había una decisión tomándose dentro de él. Lo veía ahora, después de días de observarlo, de ver cómo elegía qué y cuándo revelar. «Sí», dijo, «pero no aquí». De regreso en el carro, mientras el tráfico de la tarde paralizaba manzanas enteras, se quedó callado unos minutos. La chava no lo apuró. Había aprendido que el silencio es a veces la única forma en que la gente logra organizar lo que va a decir. «Tengo que pedirte algo», dijo el hombre al final, «que exige más de lo que acordamos». La chava volteó la cara. Esperó. Necesitaba que ella entrara a la oficina, encontrara los documentos específicos y les sacara fotos. «Eso no venía en el trato», dijo con voz neutra. «No venía», confirmó el hombre. «Y entendería si me dices que no. Me estás pidiendo que entre ilegalmente a una oficina y le saque fotos a documentos privados». «Sí. ¿Y si algo sale mal? Yo asumo toda la responsabilidad. A ti te mandaron a buscar un documento que se quedó olvidado en una reunión anterior. Tú no sabías nada de lo demás. Tengo cómo sostener esa versión». La chava lo miró. «Eso lo dices muy fácil para alguien que todavía no me explica el tamaño real de lo que hay en medio». El hombre no le quitó la vista de encima. «Tienes razón, mereces saber más». Y entonces se lo soltó. No en general, en detalle. Obras públicas con sobreprecio en contratos millonarios con el municipio y el Estado. Materiales de construcción de menor calidad, cambiados después de la entrega técnica, entregando estructuras con riesgos de seguridad graves ya identificados por peritos. Lana desviada de programas de vivienda social que se le prometió a familias necesitadas y que nunca llegó.
Un esquema que llevaba años comiéndose el presupuesto público y que no llevaba a ningún lado. La chava se quedó callada. Pensó en su mamá. Pensó en las veces que su familia dependió del sistema de salud público y el sistema les falló. El seguro les dijo que no, el banco les dijo que no, la lista de espera de meses. Pensó en que la lana que faltaba para la cirugía de su mamá existía en algún lado. Salió de algún presupuesto. Estaba destinada a algo y llegó a un lugar totalmente distinto. No era una abstracción, era lana real quitada a gente real. «Sale», dijo. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Pero la otra mitad me la pagas ahorita. Y si algo sale mal, tú me sacas de ahí, cueste lo que cueste». El plan era el siguiente. Pimentel tenía una reunión externa a las 5:30 de la tarde del día siguiente. Santiago lo confirmó con una fuente dentro de la empresa. En la oficina solo quedaría la recepcionista de guardia, sin directivos ni jefes. Ximena tenía una ventana de seguridad de 20 minutos. Entraría como alguien que estuvo en una reunión anterior con Pimentel y que olvidó un documento. La recepcionista la había visto el día de la primera visita. Reconocería su cara. 10 minutos máximo, dijo el hombre. Entras, encuentras los documentos, les sacas fotos y sales. La chava lo repetía en su cabeza. 10 minutos, sencillo. Nada es sencillo. A la mañana siguiente, antes de irse, pasó al hospital. Su mamá estaba despierta cuando llegó, sentada en la cama, con el sonido de la tele bajito, con esas marcas de noche mal dormida que Ximena conocía bien pero que fingía no ver. Silvia tenía 52 años y parecía que había vivido 100, no por el sufrimiento acumulado, sino por la vida vivida con intensidad, por las hijas sacadas adelante a puro pulso, por el trabajo cargado en la espalda durante décadas. Era una mujer que toda su vida puso a sus hijas por delante con una constancia que ellas apenas empezaban a medir de verdad al ver lo que costaba. «¿Estás bien?», preguntó su jefa antes de que Ximena pudiera preguntar lo mismo. «Sí, todo bien». Se sentó en la silla junto a la cama, le agarró la mano a su mamá. «¿Cómo estuvo la noche?». «Bien», dijo su mamá, lo que siempre decía aunque no lo fuera. «La enfermera nueva que entró de turno ayer es muy atenta. Me recordó un poco a ti». «Ximena», dijo su mamá en un punto con ese tono especial que anunciaba algo importante. «Sé que la cosa está difícil, déjame hablar». Su voz era suave pero firme. «No tienen que sacrificarlo todo por mí. Tú y Mariana están jóvenes. Tienen la vida por delante. Tú también», su mamá le apretó la mano. «Trato de creer en eso». Su mamá no preguntó cómo. Había aprendido con los años que cuando Ximena decía que se encargaba, realmente se encargaba. Tal vez no por el camino que cualquiera elegiría, pero sí por el que funcionaba. A las 5:20 de la tarde, Ximena estaba en la banqueta frente al edificio donde estaba la oficina de Evaristo Pimentel. Traía la misma ropa formal del día de la reunión. Cargaba una carpeta delgadita con papeles sin importancia que se veían lo suficientemente serios para justificar la historia del documento olvidado. Respiró hondo. Entró. La recepcionista, joven, con un chongo parecido al de la abogada de Valente, con un gafete en el pecho, levantó la cara cuando la chava llegó al mostrador. «Buenas tardes. Estuve en una reunión con el licenciado Pimentel la semana pasada y parece que se me quedó una carpeta. Necesito echarle un ojo rápido a la sala de juntas». La recepcionista la miró un segundo, con esa identificación facial rápida e involuntaria que hace la gente con las caras conocidas. Fue suficiente para que el reconocimiento le ganara a la sospecha. «La sala principal está abierta. Puede checar, pero apúrele porque ya voy a cerrar turno». Así de simple. La parte más aterradora se resolvió en 10 segundos. Miró alrededor. El corazón se le aceleró, pero la cabeza seguía funcionando. No había tiempo de forzar nada sin dejar marca. Le quedaban 14 minutos de ventana. Un gabinete lateral. Fue hacia allá. Puertas de madera sin candado. Acceso simple cotidiano. Abrió. Carpetas organizadas por periodos, cada una con una etiqueta con fecha. Pasó los dedos por las etiquetas hasta encontrar los nombres que coincidían con lo que Santiago le había descrito. Contratos de obras específicas, proveedores específicos. Empezó a sacar fotos, página por página, con el celular en silencio pero con el sonido de su propio pulso llenando el silencio en su cabeza. Facturas con montos que no tenían lógica de mercado alguna.
comprobantes con sellos de empresas que ni siquiera necesitaba saber qué eran. Eran empresas fantasma. Lo sentía en la textura del papel, en la dirección repetida en 3 empresas distintas. Contratos con adendas firmadas después de la entrega. La obra ya estaba terminada. La lana extra se liberaba sin justificación técnica. Iba en la página 12 cuando oyó los pasos. La sangre se le heló de esa forma, que solo había leído en descripciones literarias y nunca había experimentado de verdad. Ese frío que empieza en la nuca y baja hasta los hombros en menos de un segundo. Los pasos estaban en el pasillo, lentos. No era la recepcionista, eran pasos de zapatos de hombre pesados, de esos que suenan distinto en el piso cerámico. Cerró el gabinete con cuidado, fijándose en no hacer ruido. Guardó el celular. Miró alrededor. Había una puerta y de ahí venían los pasos. Estaba la mesa de juntas. Estaba el espacio entre el escritorio de Pimentel y la pared trasera. Estrecho, oscuro, suficiente para que una persona de complexión menuda se hiciera bolitas y bajaba hasta el suelo. Se fue hacia allá antes de que la razón pudiera interrumpir el instinto. Dobló las rodillas, se hizo un ovillo en el hueco entre el mueble y la pared y se quedó totalmente inmóvil. La puerta se abrió. Los pasos entraron. Se oyó una voz en el celular, alguien hablando de unos papeles que se le habían quedado, que los buscaba rápido y ya se iba. Jimena contaba los segundos. Oyó el cajón lateral abrirse, el que tenía llave, así que tenía la llave. Oyó el sonido de hojas pasando. Oyó el cajón cerrarse. Los pasos volvieron hacia la puerta. La puerta se cerró. Silencio. Se quedó inmóvil otros 20 segundos que se sintieron absurdamente más largos. Las piernas le temblaban, no de cansancio, sino de ese temblor involuntario que produce el sistema nervioso cuando la tensión acumulada se libera de golpe. Se levantó despacio. Checó el celular. Las fotos estaban ahí. 12 páginas, nítidas, legibles. Salió de la sala. Pasó por el mostrador donde la recepcionista ya estaba guardando sus cosas. Soltó un gracias rápido y cruzó la puerta de vidrio sin correr, porque correr era un error. Quien corre llama la atención. 2 cuadras más allá se detuvo recargada en la pared de un edificio de departamentos y dejó que sus pulmones funcionaran de verdad por primera vez en 20 minutos. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apretarlas unos segundos antes de lograr sacar el cel para marcarle a Santiago. «Tengo las fotos», dijo cuando el hombre contestó. «¿Estás bien?». La pregunta llegó antes que cualquier comentario sobre las fotos. «Sí», contestó la chava. Y era cierto ahora que la adrenalina bajaba y el cuerpo le daba paso al alivio. «Estoy bien». «Buen trabajo», dijo el hombre. «Muy buen trabajo». Esa noche en el departamento, cuando Mariana ya dormía y la casa estaba en ese silencio de las horas tarde, Jimena se quedó sentada en la cocina con un vaso de agua que ni se tomó, viéndose las manos. Había hecho algo que nunca pensó que haría. No le gustaba la sensación de estar en un lugar donde no debía estar, pero con cada página fotografiada se acordaba de cada familia que dependía de las obras públicas y no recibía lo que le tocaba, de cada proyecto de vivienda que le quitaba la lana a quien la necesitaba, y pensaba en su mamá. A veces el valor y la desesperación eran la misma cosa, nada más vista desde otro ángulo. El celular vibró. Era Santiago. Mensaje corto. «Ya le mandé las fotos a la gente que lleva la investigación. Dijo que eran exactamente lo que les faltaba. Gracias». Se quedó viendo esas palabras un buen rato. Luego se fue a dormir. Al día siguiente, Jimena pasó al hospital antes que cualquier otra cosa. Era temprano en la mañana. El fresco del amanecer todavía andaba en el aire y llevaba unos tamales de la esquina, de esos que abrían a las 5 para atender a los que salían de turno y a los que andaban de vigilia, y 2 vasos de atole. Silvia estaba despierta, como casi siempre que su hija llegaba en la mañana. Su mamá siempre fue de madrugar, incluso en los años en que el trabajo temprano era obligación. La costumbre se le quedó mucho después de que la obligación se fuera. La cara de su mamá tenía más color que en los últimos días. Una mejora chiquita, pero de esas que Jimena sabía que eran reales. No esa mejora fingida que la gente pone para verse bien ante las visitas, sino la que aparece en los ojos antes de verse en la piel. «Estás distinta», dijo su mamá cuando la chava se sentó junto a la cama. «No, ¿cómo crees?», contestó, sabiendo que sí. «Sí, cómo no»,
Silvia la miró con esa capacidad materna especial de ver a través de lo que uno le pone enfrente. Algo está pasando. No me tienes que contar todo, pero estás distinta. Su mamá se quedó callada un momento. Luego cerró los ojos. No de dolor, sino de esa forma de quien recibe algo demasiado grande para procesarlo en voz alta de volada. Cuando los abrió, tenía lágrimas que no dejó rodar. ¿Cómo? Me encargué, dijo la chava simplemente. Es lo que hago. Cuando Jimena salió más tarde y se subió al camión hacia la oficina de Santiago, en su bolsa traía la confirmación de la transferencia de la primera parte que se hizo la noche anterior. 175,000 pesos en una cuenta de banco que llevaba meses con saldos de 3 dígitos. Era una sensación rara, no una alegría inmediata, sino algo como si el suelo se volviera sólido bajo sus pies después de mucho tiempo de andar en terreno flojo. Con Mariana habían tenido la llamada con el consultorio del doctor Mendoza la noche anterior. La doctora la escuchó con esa brevedad profesional que solo tiene quien ya ha visto a muchas familias en esa situación, sin emoción desbordada, sin comentarios sobre el alivio, solo un «Mañana temprano le regreso la llamada con la hora de la cita. Mantenemos al equipo de siempre. El pronóstico sigue siendo favorable si operamos en esta ventana». En la oficina del piso 22, Santiago estaba hablando por teléfono cuando ella llegó, pero le hizo una seña para que se sentara mientras terminaba. La plática fue corta, técnica, de cronogramas. Cuando colgó, se volteó hacia ella con esa atención directa que ella había notado desde el principio. Cuando la miraba, realmente la miraba, no con esa distancia de quien está pensando en otra cosa mientras tanto. «Hoy no hay descanso», dijo. «Necesito que mañana vengas a una última reunión, la más importante de la semana». La chava ya venía preparada para eso. «¿Quién es?» «Valente Soria otra vez, pero ahora con 2 socios que no aparecieron en la reunión anterior». Hizo una pausa. «Y probablemente con Evaristo Pimentel». La chava levantó la cara. «El mismo al que le entré a la oficina ayer». «El mismo», dijo el hombre sin quitarle peso al asunto. «Pero en el contexto de mañana tú nunca estuviste en su oficina. Eres una asistente que nunca lo ha conocido. ¿Puedes sostener eso?» Era una pregunta honesta. Lo pensó un segundo. No en si podía mentir, sino en si podía mantener la calma en un entorno donde el blanco iba a estar presente físicamente. Una cosa era observar a alguien a través de documentos o en una sala donde ella era invisible. Otra era ser invisible cuando la invisibilidad exigía conciencia. «Puedo», dijo. El hombre asintió. «Esta reunión va a ser distinta a las otras. Voy con una propuesta concreta. Van a tratar de darme largas otra vez o de presionarme. Necesito que observes todo. Cualquier señal de que hay una tercera agenda que no están anunciando». «¿Qué tercera agenda?» «Como que ya sepan quién soy realmente, por ejemplo». Su tono de voz ni cambió cuando dijo eso. «Me registré en el hotel con otro nombre, pero llevo semanas investigando un esquema de este tamaño. Puede haber alguien que haya unido los puntos». «Si lo saben, la reunión no va a ser una negociación», dijo la chava. «No», confirmó el hombre. «Entonces, ¿para qué vas?» El hombre se le quedó viendo un momento. Había algo en esa expresión. No era fanfarronería, no era temeridad, era esa determinación de quien llegó a un punto donde retroceder ya no es una opción real. «Porque si no voy, van a saber que sé que saben. Y entonces el esquema se cierra. Destruyen las pruebas y nunca pasa nada». «Nunca». La chava procesó eso. «¿Y las fotos que le mandé a la fiscalía?» «Son suficientes para una investigación, no necesariamente suficientes para la acción que tiene que pasar antes de que se den cuenta de lo que encontramos». Dudó un segundo. «El agente que lleva el caso me confirmó que está moviendo el operativo, pero necesita un momento concreto, un lugar donde los principales involucrados estén juntos, una reunión como la de mañana». El hombre no lo negó. «Estoy usando la reunión como oportunidad», que es distinto. La chava pensó en su mamá, en que la cirugía ya estaba apartada, en que la segunda parte de la paga se transfería al final de la semana, en que había llegado hasta ese punto tomando decisiones que 7 días atrás no le habrían parecido razonables, en que a veces la diferencia entre la precaución y la cobardía es mucho más delgada de lo que a la gente le gusta admitir. «Mañana ahí estaré», dijo. Esa tarde, con el resto del día libre de hecho,
Se fue a su casa y se sentó con Mariana en el balconcito del departamento. 2 macetas con plantas que su mamá había comprado años atrás y que las chavas cuidaban ahora con esa dedicación de quien guarda algo que pertenece a quien quiere. El calor de la tarde era denso, con esa calidad propia de Guanajuato que no era molesta si habías crecido en ella. ¿Me vas a contar algún día qué está pasando realmente?, preguntó su hermana sin quitar la vista de la calle. Algún día, contestó Jimena. Ahorita no. ¿Para cuándo quedó la cirugía?, preguntó. Próxima semana, dijo Jimena. Miércoles temprano. Va a salir bien, dijo Jimena, no como una promesa que pudiera garantizar, sino como la reafirmación de la única posición mental que valía la pena tomar. Va a salir bien, asintió Mariana. Se quedaron calladas. Abajo un niño jugaba con un balón en la banqueta. Un perro dormía a la sombra de un zaguán vecino. La vida cotidiana seguía con esa misma indiferencia suave a su alrededor, sin importarle el hecho de que para algunas familias esos días cargaban el peso de meses de decisiones que lo cambiaban todo. La mañana del último día de chamba, Jimena se despertó antes de que sonara la alarma. Se quedó unos minutos en la cama, viendo el techo, organizando mentalmente lo que sabía, lo que esperaba, para lo que tenía que estar lista. Había algo que aprendió en sus 2 años de enfermería y en los años que siguieron. El cuerpo sabe cuando una situación exige más de lo normal, no como un sexto sentido místico, como una lectura acumulada de la experiencia. El cuerpo procesa señales que la mente apenas está organizando. Esa mañana, su cuerpo le decía, ponte trucha. Llegó a la oficina 10 minutos antes. Santiago ya estaba ahí, por primera vez en la semana, de traje completo, oscuro, de corte preciso, con una corbata color vino que era la única pieza de color. Había algo más en él aparte de la ropa. Una concentración distinta, más contenida, más dirigida, como un motor girando a más revoluciones. ¿Todo bien?, preguntó la chava. «Todo bien», dijo él. Pero hubo algo en la pausa antes de la palabra que ella notó. Tomaron un taxi hacia la dirección de la reunión, otro edificio distinto a los que habían visitado durante la semana, más imponente en la zona financiera del centro. Sala en el piso 10, vista panorámica, mesa larga, sillas de piel. Llegaron antes y esperaron. Luego la puerta se abrió otra vez. Nada en su cara delató que menos de 48 horas antes había estado en su oficina, escondida detrás de un escritorio en la oscuridad. La reunión empezó, y en menos de 5 minutos supo que algo andaba muy mal. Entonces Valente fue directo. Sin preámbulos, sin la máscara de la negociación, dijo que sabían de la investigación, sabían de las fotos, sabían que Santiago se había pasado toda la semana reuniéndose con socios, checando quién estaba metido en el esquema. Y dejó claro, con esa frialdad objetiva de quien sabe exactamente dónde pisa, que si las cosas no se detenían ahí, iba a haber consecuencias. Que sería una lástima, dijo, que algo le pasara a la gente cercana a Santiago. La calidad del silencio en el salón cambió. En eso la puerta se abrió. Un hombre alto, robusto, de traje oscuro. Detrás de él, otros 2 con ese tipo de porte que se reconoce de volada. La placa apareció antes que cualquier palabra. Policía. Esa sola palabra cambió la temperatura del salón de una forma que parecía que el aire se volvía más pesado de un segundo a otro. El oficial dijo los nombres: Valente Soria, Evaristo Pimentel y los otros 2, y dijo los artículos de ley que correspondían a las órdenes de aprehensión que traían en la mano. La abogada de Valente, que entró discretamente detrás del grupo, abrió la carpeta que traía, pero no dijo nada todavía. Estaba procesando la velocidad con la que el escenario había cambiado. A los 4 los esposaron con una eficiencia que delataba que para ese equipo no era el primer operativo de ese tipo. Valente se quedó inmóvil, con la cara de un hombre al que nunca lo habían tratado así, y que todavía no procesaba del todo que eso estaba pasando realmente. Evaristo trató de decirle algo al oficial, pero al oficial en ese momento no le interesaba. Lo sacaron del salón. La puerta se cerró. «¿Estás bien?», preguntó. Era la segunda vez en la semana que hacía esa pregunta así, con esa objetividad que de alguna forma era más amable que cualquier explicación larga. «Sí», dijo la chava. «Me tienes que explicar qué fue lo que pasó realmente». El salón se quedó en un silencio raro después de que las puertas se cerraron,
Era ese tipo de silencio que solo existe cuando un entorno que estuvo bajo una tensión extrema se vacía de golpe de la fuente de la tensión. Las sillas todavía estaban movidas de donde se habían llevado a la gente. Un vaso de agua a medio llenar seguía ahí frente al lugar de Valente. El bloque de notas del hombre de lentes se quedó sobre la mesa, abierto en una página que tenía una sola frase que Ximena no alcanzaba a leer desde ahí. La chava se quedó ahí sentada. Santiago se quedó unos segundos más junto a la ventana, de brazos cruzados viendo la ciudad afuera, como quien necesita un momento para organizar lo que va a decir antes de soltarlo. Luego se dio la vuelta y volvió a la silla donde estuvo durante la reunión, al otro lado de la mesa. ¿Desde cuándo sabías que iban a aparecer hoy?, preguntó la chava antes de que el hombre empezara. No lo negó. Desde ayer en la noche. El agente me avisó que el operativo se había programado para hoy y que la reunión era el momento ideal para agarrarlos a todos en un solo lugar. Hacía falta que la reunión realmente pasara para que funcionara. Lo sospechaba, se dieron cuenta más rápido de lo que esperaba. Y aún así no me dijiste nada. El hombre se detuvo. No, y no debía haber hecho eso. Merecías saberlo. No hubo una explicación complicada. No hubo una lista de razones estratégicas para el silencio. Fue una admisión directa, y la chava lo notó porque esperaba otra cosa. Esperaba la versión calculada, la versión que presentaba la omisión como una decisión lógica y necesaria. La versión humana era más desconcertante porque le quitaba la oportunidad de simplemente quedarse enojada. «Me metiste en un salón con gente que sabía que los estaban investigando», dijo ella. Su voz salió más fría de lo que pretendía, sin decirme nada del riesgo real. «Sí», dijo el hombre, firme. «Eso es exactamente el tipo de cosas de las que te dije que tenía miedo. De que alguien usara mi situación para meterme en un riesgo que no elegí conscientemente». «Lo sé». Su voz no era defensiva. Era la de alguien que entiende que el reclamo es justo y no trata de huir de él. «Y ya no puedo cambiar eso. Solo puedo decirte que fue un error». La chava se quedó callada un momento. Afuera la ciudad seguía. Carros, gente. El calor que ni en esa altura del piso 10 aflojaba. La vida del Guanajuato cotidiano, indiferente a lo que pasaba en ese salón. «Quiero entender todo», dijo ella al final. «Desde el mero principio, ¿qué eres tú realmente? ¿Qué era este esquema realmente? Y exactamente qué papel jugaron las fotos que saqué». Se lo contó, con la objetividad de quien ya no está manejando lo que el otro sabe, porque ya no tenía razones para manejarlo. Su nombre completo es Santiago Mesa. No era solo un consultor de negocios, era el socio mayoritario de un grupo de inversión con capital propio que casi 8 meses atrás fue buscado por un representante del esquema en el que estaban Evaristo Pimentel, Valente Soria y otros más. La propuesta se presentó como una oportunidad de inversión en infraestructura en la región, rendimientos por encima del promedio del mercado, proyectos ya en curso, solidez comprobada. En el proceso de auditoría, encontró contradicciones que los proponentes trataron de explicar de una forma que técnicamente no se sostenía. Cuando pidió documentación más detallada, la actitud de los involucrados cambió de una forma que él identificó como una señal de alerta. Se registró en el Hotel Gran Palacio, con otro nombre porque recibió información por un canal indirecto de que había gente monitoreando sus movimientos en esa ciudad. Necesitaba discreción mientras terminaba de verificar lo que había encontrado. El hotel fue elegido porque estaba cerca de las oficinas que tenía que visitar. La policía ya llevaba meses investigando a Evaristo Pimentel por otras señales, pero necesitaban documentación que uniera el núcleo de la operación. Los contratos manipulados, las facturas falsas, los comprobantes que demostraban los pagos. Las fotos que Ximena sacó en la oficina llenaron exactamente ese hueco, no solo confirmando lo que ya era sospechoso, sino entregando material que cerraba los argumentos legales necesarios para las órdenes de aprehensión. Sin las fotos, el operativo de hoy se habría tardado meses todavía. Con ellas, se hizo en días. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó callada un momento que duró lo suficiente para que el aire acondicionado terminara un ciclo completo de ruido. «Las fotos fueron decisivas», dijo la chava. No era pregunta. «Lo fueron», confirmó él. «O sea que contribuí a una investigación federal mientras creía que estaba haciendo chamba de asistente personal».
Sí, otra vez sin rodeos. Y el peligro era lo suficientemente real para que la policía tuviera un equipo táctico. No era solo presión de negocios. No contestó de inmediato. Los riesgos que te mencioné eran reales. Los que minimicé, también. Tienes razón en todo lo que dices. Quiero que me pagues hoy, dijo. Los otros 175,000, más el bono de 50,000 que mencionaste. Ya se está tramitando, dijo el hombre. Antes de que acabe el día tienes la confirmación. Se quedó viendo la ciudad un momento más. Guanajuato se extendía hasta donde alcanzaba la vista, como una mancha de colores entre los cerros. Siempre le había parecido especial esa vista de Guanajuato comparada con cualquier otra ciudad, una ciudad que se adapta a la tierra, que tiene sus propios ritmos, y ella había crecido sintiendo eso como parte de lo que era. Usaste mi situación para traerme hasta aquí, dijo sin darse la vuelta. Eso es cierto. Pero también es cierto que sin ti la cirugía no se habría hecho. Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pueden serlo, dijo el hombre. Eso no quita que no estoy contenta con cómo pasó. Lo sé. Se dio la vuelta. Lo miró. Había algo en esa expresión que no había visto antes. No era la calma calculada de un hombre manejando una negociación. No era la objetividad de un hombre evaluando a alguien. Había algo más vulnerable ahí, como cuando una capa que ha estado en su lugar mucho tiempo se mueve tantito y lo que estaba debajo queda a la vista un segundo antes de que la persona pueda volver a taparlo. «Llévame a mi casa», dijo ella. «Por favor». En el carro, ninguno de los dos habló por un buen rato. Guanajuato pasaba por la ventana con esa luz dorada de la tarde, los árboles de las banquetas, el movimiento del centro dándole paso a las colonias, los niños saliendo de la escuela, las señoras con las bolsas del mandado. La vida cotidiana seguía con esa misma constancia terca que, si te fijas bien, es una forma de valor por sí misma. Cuando se detuvieron frente al edificio donde ella vivía, el hombre se quedó con los dedos en el volante, viendo al frente un segundo antes de voltear hacia ella. «Eres la persona más valiente con la que me ha tocado trabajar, y te lo digo habiendo trabajado con gente que se vende como valiente por profesión». Su voz fue directa, sin adornos. «Lo que hiciste esta semana, con todo lo que traías cargando encima, no es cualquier cosa». Abrió la puerta del carro. «No fue valor», dijo ella. «Fue necesidad». A eso no le contestó nada. Se bajó y cerró la puerta con esa cautela especial de quien está demasiado cansado para movimientos dramáticos. Subió las escaleras sin mirar atrás. En el departamento, Mariana estaba cocinando arroz en la cocina. El olor al ajo frito en el aceite era el olor de todos los días, de esos que se quedan tan grabados en la memoria que se vuelven indistinguibles de la sensación de hogar. Su hermana se dio la vuelta cuando oyó la puerta y le leyó la cara a Jimena con esa velocidad que desarrollan las hermanas. «¿Qué pasó?» «Estás loca», dijo. Pausa. «Pero eres la persona más valiente que conozco». «Pueden ser las dos cosas», dijo Mariana. Luego se acordó del arroz y volvió a la estufa. Esa noche, con la transferencia confirmada en su celular, otros 225,000 pesos sumados a los 175,000 que ya estaban en la cuenta, completando el monto acordado más el bono. Jimena se quedó viendo los números en la pantalla un buen rato. 400,000 pesos en una cuenta que hace meses tenía saldos de 3 dígitos. Era un número abstracto si no supieras lo que representaba. Ella lo sabía. Representaba la cirugía. Representaba la ventana que todavía estaba abierta. Representaba a su mamá pudiendo despertar la próxima semana con la posibilidad de recuperar lo que había perdido. Era mucho más que lana, era tiempo, la posibilidad de los años que iban a existir y que de otro modo tal vez no existirían. Esa misma noche le marcó al consultorio del doctor Mendoza para confirmar el pago y la logística final. La doctora contestó con esa brevedad profesional y dijo que todo estaba en marcha. Equipo confirmado, hora confirmada. «Ya puede descansar», dijo. «Lo demás nos toca a nosotros. Ya puede descansar». ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuchó o sintió cualquier versión de esa idea? Meses, tal vez un año, tal vez más, funcionando en un modo de emergencia constante donde el descanso era lo que pasaba cuando ya no había otra opción, no cuando había permiso. Cerró la aplicación del banco. Dejó el celular en la mesita de noche. Se quedó viendo el techo unos minutos.
escuchando los ruidos de la noche de la ciudad, el camión a lo lejos, el perro del vecino, el ventilador girando, Mariana en el cuarto de al lado dándose la vuelta en la cama. Esa semana había sido la más intensa de su vida. Había hecho cosas que nunca se imaginó haciendo. Había estado en situaciones que elegiría activamente que no se repitieran. Había encontrado en ella esa capacidad de funcionar bajo una presión extrema que sospechaba que existía, pero que nunca había probado de esa forma. Y había encontrado a un hombre que era más complicado de lo que pareció la primera vez en el pasillo del hotel. No más simple, más complicado, con dimensiones que todavía estaba procesando, que no sabía exactamente dónde acomodar ni dónde guardar. Cerró los ojos. La cirugía era el miércoles. Faltaban 4 días. Se quedó dormida. El miércoles empezó antes de que cualquier alarma se atreviera a sonar. Tomaron café. No hablaron mucho. Había entre ellas un lenguaje que prescindía de las palabras la mayor parte del tiempo. Se había construido en años de compartir el espacio, las angustias, los sueños que hubo que posponer y las esperanzas que había que cuidar con cautela para que no se desgastaran antes de tiempo. Esa madrugada, el silencio entre las dos era de ese tipo que protege, que ahorra energía, que mantiene las estructuras internas en su lugar cuando el día promete mucho. En el hospital encontraron a su mamá ya con la bata de cirugía, sentada en la orilla de la cama, con esa postura de quien trata de verse tranquila y le sale más o menos bien. Silvia siempre fue una mujer que controlaba lo que mostraba, no por falta de emoción, sino por una economía de expresión propia que desarrolló en décadas. Lloraba a solas antes de llorar frente a sus hijas, se angustiaba a solas antes de mostrar angustia. Era ese tipo de fuerza que sus hijas heredaron en distintas dosis y que solo reconocían en ella, porque ellas también la practicaban. Así que hoy es, dijo su mamá cuando las vio entrar. Hoy es, confirmó Jimena, sentándose a su lado. Ma, la interrumpió Mariana con suavidad. Todo va a salir bien. Lo sé, dijo ella, pero igual lo tengo que decir. Respiró. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Todo lo demás que hice, todo lo que pasé, valió la pena por ustedes. Quiero que lo sepan. Ninguna habló por un momento. La enfermera entró discretamente para checar los signos y se fue igual de discreta, como quien entiende que hay pláticas que no se deben interrumpir con más de lo estrictamente necesario. Cuando llegaron los camilleros para llevarse a Silvia a preparación, las despedidas fueron cortas, no por falta de cariño, sino porque apretar las despedidas es la forma en que la gente logra que el miedo no se instale cuando se necesita todo el espacio interno disponible para otra cosa. Luego a esperar. La sala de espera era un lugar que había aprendido a habitar en los últimos meses. Sillas de plástico, una tele en la esquina con el volumen demasiado bajo para oírse, pero demasiado alto para ignorarse, la maquinita de café del rincón que cobraba una cifra absurda por una bebida que tenía una relación lejana con el café real. Había otras familias. Había ese entendimiento tácito entre extraños que están todos en el mismo estado de ansiedad. Reconoces, no comentas. Compartes el mismo aire tenso con la misma dignidad silenciosa. A las 2 horas de espera, el celular le vibró con un número que reconoció. Dudó un segundo antes de contestar. ¿Cómo va todo? La voz de Santiago sonó con la objetividad de siempre, pero había algo más en el tono, más cauteloso, menos neutro. Esperando, dijo la chava. Llevamos 2 horas. Una cirugía de este tamaño suele tardar entre 4 y 6 horas, dijo el hombre. No estaba tratando de bajar la angustia con optimismo barato. Era información que ella necesitaba. Eso lo había notado en él durante la semana. No trataba de arreglar lo que ella sentía, trataba de informarla sobre lo que era la realidad. Era distinto. Lo sé, dijo la chava. Un silencio corto. ¿Puedo ir para allá o prefieres quedarte con Mariana? Miró a su hermana que estaba al otro lado del salón, viendo por la ventana con los brazos cruzados. Puedes venir, dijo, pero no tienes que hacerlo. Sé que no tengo que hacerlo, dijo el hombre, pero quiero. Llegó 40 minutos después con una bolsa. Nada de flores, nada de nada que ocupara espacio o atención, sino comida de una fonda cercana. Café real en un termo, pan dulce, 2 plátanos,
la objetividad práctica de quien sabe que la emoción no sustituye a la caloría cuando llevas horas sin comer. Se quedaron los tres en la sala de espera. Santiago no trató de rellenar el silencio con plática. Se quedó ahí sentado, a veces contestando en su celular lo que tuviera que contestar de su chamba sin mostrar que eso fuera prioridad, a veces simplemente estando presente sin necesidad de ser notado. Hay una forma especial de estar con alguien que no le exige a la persona que demuestre que está ahí. Simplemente estás, y con eso basta. Eso lo había aprendido a reconocer en los meses de cuidar a su mamá, donde tanta gente venía y llenaba el cuarto de presencia, pero no de compañía real. Él se quedó. Era compañía. A la quinta hora de espera, Mariana se quedó dormida en la silla de al lado con la cabeza medio ladeada. Ese sueño ligero e imperfecto de quien no quería dormirse, pero el cuerpo tomó la decisión solo. Jimena estaba viendo el pasillo cuando Santiago, sentado a su lado, dijo bajito para no despertar a su hermana: «Tú ya sabías que ibas a lograr resolverlo desde el mero principio». Lo miró. «No sabía. Vi el momento en que decidiste», dijo él. «En el elevador, cuando me dijiste que no necesitabas que ningún extraño te tuviera lástima. Ahí ya estaba decidido. Ibas a encontrar un camino». Se le quedó viendo un momento. No podía saber eso en ese momento. «No con seguridad», asintió él. «Pero como lo dijiste, era de alguien que descartaba un camino porque iba a encontrar otro, no de alguien resignado». A eso no le contestó de inmediato. Había algo en ese comentario que llegaba a un lugar distinto al de las otras observaciones. No porque fuera más importante, sino porque revelaba que le había puesto atención a un momento que ella supuso que solo había sido un rechazo. «¿Por qué te registraste con nombre falso en el hotel?», preguntó de pronto. Era una pregunta que llevaba guardada días. «Precaución», dijo él. «Cuando estás investigando un esquema donde hay gente que tiene recursos para monitorear movimientos, cada capa de discreción extra cuenta». «¿Y funcionó? ¿Hasta cuándo?». «Hasta el jueves antes de la última reunión». Ahí se dio cuenta Valente. Rápido, pero no lo suficiente para que pudieran tomar ninguna medida real. Se quedó pensando en eso. «Tú también corriste un riesgo real». «Sí», confirmó él simplemente. «¿Por qué?». Se quedó callado un momento. «Porque lo que estaban haciendo estaba mal, y yo tenía la posición y los recursos para hacer algo al respecto». Hizo una pausa. «Eso no me hace un héroe. Me hace alguien que tuvo una opción y decidió usarla». La puerta del pasillo de cirugía se abrió. El doctor Mendoza salió con la bata verde, los lentes en la frente, con esa cara de médico que aprendió a separar su propio cansancio para que su cara solo comunicara lo que debía. Fue directo a donde estaba Jimena sentada. «Todo salió bien», dijo. Su voz fue medida, pero en sus ojos estaba esa satisfacción que cargan los cirujanos cuando algo salió como lo planearon. «Logramos quitar el tumor por completo. Los signos están estables. Ahorita la pasan a recuperación». El mundo se quedó muy callado un segundo. Fue cuando Mariana la abrazó que se le soltó. No a gritos, en oleadas, ese tipo de llanto que empieza en el pecho y sale sin control de velocidad ni de volumen. El llanto de meses de tensión acumulada que por fin encontraba una salida real. Las dos hermanas se quedaron abrazadas en el pasillo de la sala de espera, mientras las otras familias a su alrededor seguían en sus propias batallas silenciosas, cada quien en su mundo, aparte de esperanza y miedo. Lo agarró, se lo tomó, lo miró por encima del borde del vaso. «Gracias», dijo ella. Y no fue solo por el café. Él asintió. Fue un gesto chiquito, pero completo. En los días que siguieron, la recuperación de Silvia fue gradual, con esa lentitud propia del cuerpo humano que reconstruye lo que tiene que reconstruir a su propio ritmo. Hubo días mejores y días donde el dolor estaba más presente, donde el cansancio pesaba más. Hubo las revisiones de seguimiento con la atención especial del equipo médico. Hubo el orden de las visitas, la logística del hospital, los detalles prácticos que Mariana manejó con una soltura que sorprendió a quienes no la conocían bien, pero que Jimena siempre había visto. Y estuvo Santiago, que apareció, no de forma encimosa. Apareció con comida cuando calculó bien que las dos hermanas no iban a tener energía para cocinar en serio. Un día trajo comida de un restaurante cercano.
Otro día trajo ingredientes ya listos que solo requerían 10 minutos de preparación. Las pequeñas logísticas del cuidado que llegaban sin anuncio previo y que no esperaban reconocimiento más allá de un gracias simple. Cuando Silvia salió de terapia intermedia y la pasaron a cuarto de recuperación, Santiago apareció en el hospital para cubrir los costos de los próximos meses de tratamiento postoperatorio, fisioterapia, consultas de control, las medicinas que el seguro cubría a medias o de plano no cubría. Lo hizo sin consultarlo con Jimena antes. Cuando la chava se enteró, lo miró con esa expresión especial de quien prepara un argumento y se da cuenta de que el argumento no va a sostenerse como esperaba. «Si lo consultaba, me ibas a decir que no», dijo el hombre antes de que ella hablara. Y era demasiado importante para dejar que el orgullo decidiera. Abrió la boca, la cerró, se le quedó viendo un momento. Luego dijo, «Tienes razón», lo cual es desesperante. Él no sonrió con la cara, sonrió con los ojos de esa forma especial que ella había aprendido a reconocer. «Ma, ni siquiera sé que somos nosotros». «Lo sé», dijo Silvia con esa seguridad tranquila de quien ya vivió suficiente para reconocer ciertas cosas a la distancia. «Y por eso te lo digo, había mucho que procesar todavía. Había toda una semana que desmenuzar para que terminara de tener sentido completo. Había una serie de preguntas sobre ella misma que esa semana le había planteado y para las que todavía no tenía respuesta. Había la cuestión de qué hacer con un hombre que era a la vez complicado y honesto, que cometía errores y admitía que los cometía, que aparecía con café en una sala de espera cuando no tenía por qué y se quedaba. Pero había, por primera vez en mucho tiempo, el espacio también para pensar en esas cosas, porque su mamá se estaba recuperando en el cuarto, porque la cirugía fue un éxito, porque el peso que cargó durante semanas había bajado de forma real, física, medible en la forma en que respiraba. Espacio. Qué cosa tan nueva y tan rara. El mes después de la cirugía fue el de la reconstrucción lenta, no solo de la salud de su mamá, sino de todo lo que se había quedado en pausa mientras la emergencia llenaba todo el espacio disponible. Las chavas se miraron. Era la señal más clara de que su mamá estaba de vuelta. La recuperación tuvo su ritmo propio. Hubo días en que Silvia despertaba con energía y se quedaba horas en el balcón, a veces cosiendo esas piezas chiquitas que llevaba meses guardando sin terminar. A veces simplemente sentada con la cara hacia el sol de la mañana. Hubo días en que el cansancio estaba más presente y se quedaba más tiempo en la cama, durmiendo con esa profundidad de quien deja que el cuerpo haga la chamba necesaria. El doctor Mendoza dijo que así era, que el proceso no era lineal, pero que la dirección era la buena. Se vieron varias veces en ese mes, no de forma planeada con mucha anticipación, más bien de la forma natural de gente que está en la misma ciudad y que ha desarrollado un lenguaje de conexión natural. Un mensaje en la tarde preguntando si quería un café. Un encuentro casual en el mercado de la zona, donde él aparecía buscando algo y ella andaba haciendo el mandado de la semana. Una visita al hospital que coincidía con el día en que ella estaba ahí para el control de su mamá. No había una respuesta limpia. Había una serie de verdades que existían juntas sin resolución fácil. Hizo algo cuestionable éticamente en su método, con un resultado que consideraba sinceramente bueno. Fue usada en cierto sentido, pero no sin consentimiento. Simplemente consintió sin la información completa, y eso era distinto a la manipulación pura, aunque tuviera traslapes. Recibió lana que salvó la vida de su mamá por un camino que ninguna otra vía habría podido abrir. Esas cosas eran todas ciertas al mismo tiempo. Aprendió a dejar que lo fueran. En un café de media tarde un martes, 2 semanas después, mientras esperaban el pedido, Santiago le dijo que en algún punto tendría que regresar a la Ciudad de México. Había asuntos de negocios esperándolo, compromisos que se habían quedado en pausa durante todo ese tiempo en Guanajuato. No dijo que se iba mañana, dijo que el horizonte de la partida existía. La chava escuchó eso y se quedó viendo la mesa un segundo. ¿Cuándo? En unas semanas, tal vez, dijo él. Depende de cómo avance el proceso en la fiscalía. Asintió. Hubo algo que se le movió en el pecho cuando dijo eso. No fue precisamente dolor, no fue precisamente sorpresa, sino ese movimiento propio de cuando reconocemos algo que estaba presente, pero que no habíamos nombrado. No lo había nombrado porque nombrar exigía un tipo de exposición que había aprendido a evitar con los años,
habiendo fallado lo suficiente para tener una cautela real con lo que construía por dentro. ¿Cambia algo eso?, preguntó el hombre. Ella levantó la mirada. Había algo en la forma en que hizo la pregunta, directo, sin rodeos, sin la capa de ambigüedad que suele usar la gente cuando pregunta por sentimientos porque no quiere oír la respuesta si es mala. Realmente quería saber. No sé, dijo ella con la misma honestidad. Todavía estoy procesando toda la semana pasada. Se vale, dijo el hombre. Llegó el pedido. Tomaron el café en silencio unos minutos. Hay algo que no te he dicho todavía, dijo el hombre en un punto. Su voz tenía otra calidad, más cautelosa, como quien elige las palabras con una atención extra. Y te lo tengo que decir antes de irme, porque si no lo digo, se va a sentir como cobardía. Ella esperó. Cuando te vi en ese pasillo, antes de saber nada de tu situación antes de la llamada, ya hubo algo. La forma en que le hablaste a la gerente después de que te humilló, con esa dignidad de quien no pide permiso para ser íntegra. La forma en que me dijiste que no necesitabas que ningún extraño te tuviera lástima cuando lo más fácil habría sido aceptar el paro de volada. Una pausa. Me convencí de que era profesional, de que solo era una observación de alguien que tenía justo el perfil que necesitaba. Ella se quedó muy callada. No fue solo eso, dijo el hombre. Se le quedó viendo un momento que duró más de lo que suelen durar las miradas entre gente que todavía no nombra lo que pasa. Había una parte de ella que quería construir una defensa inmediata, esa parte que aprendió a desconfiar de las grandes ofertas de gente con muchos más recursos que ella, esa parte formada por años de decepciones específicas. Pero había otra parte que reconocía cuando algo era real, precisamente porque no era cómodo, porque llegaba en un momento en que la comodidad habría sido dejar la fiesta en paz. Me dijiste que no debiste minimizar el peligro, dijo ella al final, que merecía saber más. Es cierto, eso significa que cometiste un error real, dijo ella, con una consecuencia real para mí. Sí, dijo él simplemente, y al mismo tiempo apareciste con café en una sala de espera sin que te lo pidiera, y con comida cuando la cosa estaba difícil, y cubriste gastos que no te pedí. Hizo una pausa. Eres una contradicción. Probablemente, dijo él, la mayoría de la gente lo es. Lo miró un momento más. Luego dijo con esa objetividad que era su forma de ser honesta cuando estaba más vulnerable de lo que le gustaba admitir. Yo también sentí algo, desde el pasillo, pero estaba demasiado ocupada para dejar que eso ocupara espacio. Él asintió despacio. ¿Y ahora? Ahora mi mamá se está curando, dijo ella. Mariana está estudiando. Yo tengo chamba. Las cuentas salen. Una pausa. Ahora hay espacio. Él no contestó con palabras. Dejó que el silencio existiera un momento, y en ese silencio hubo más de lo que cualquier respuesta verbal habría contenido. Luego dijo, me gustaría invitarte a cenar, formalmente, no como patrón y empleada, no como nada de lo que fuimos esa semana, como personas. Ella lo miró. Hubo algo que se asentó en su pecho con la solidez de las cosas reales. No ese tipo de alegría que hace ruido, sino el tipo más profundo que hace silencio. Se puede platicar, dijo ella. La cena fue 2 días después, en un restaurante del centro, que tenía ese equilibrio propio de ser bueno sin ser pretencioso. Mesas sencillas, luces correctas, un menú de tamaño razonable. Él llegó a tiempo. Ella ya estaba ahí. Ninguno de los dos hizo comentarios sobre el hecho de que las posiciones se habían invertido desde el café cerca del hospital. Platicaron 3 horas sobre cosas que no tenían conexión directa con la semana que pasaron juntos. De dónde venían, cómo llegaron a donde estaban, qué habían dejado en el camino y qué valía la pena llevarse con ellos. Ella le contó de la escuela de enfermería, las 2 razones por las que la dejó y las 2 razones por las que todavía pensaba en eso a veces. Él le contó de los primeros años de negocios, cuando apenas era poco más que la terquedad lo que mantenía toda la estructura en pie. Había algo que se construía en el espacio entre las pláticas, en esas pausas donde ninguno hablaba, pero los dos ponían atención. Es ese tipo de cosas que no tienen nombre concreto antes de tener la historia suficiente para ser nombradas con precisión. Solo la percepción de qué está pasando.
Después de la cena, en la banqueta, con el calor nocturno de Guanajuato en el aire, ella le dijo que le había gustado. Así de simple. Él dijo que a él también. Luego preguntó si había interés en repetir. Sí hay, dijo la chava. Y sí hubo. 4 meses después de la cirugía, en una mañana donde el calor empezó demasiado temprano para ser ignorado, los 3 llegaron al consultorio del doctor Mendoza para la revisión trimestral de control. Era una rutina que se había instalado con la regularidad de las cosas necesarias. El apartado de la cita semanas antes, la carpeta con los estudios de imagen, la espera en la recepción, con esa mezcla especial de esperanza y miedo que Jimena aprendió a cargar en el mismo espacio interno sin que una asfixiara a la otra. Mariana pidió permiso en sus clases. Santiago mandó un mensaje temprano. Pienso en ustedes. Aquí estoy para lo que sea. El doctor Mendoza recibió a las 3 con esa objetividad profesional que ya conocían bien. Revisó los estudios con una atención que se notaba más larga que el promedio, ese tipo de análisis que los pacientes y familiares aprenden a leer como señal, aunque no siempre sepan hacia qué lado. Luego levantó la vista de la carpeta. Los estudios muestran una ausencia total de recurrencia, dijo. La recuperación está en el mejor escenario que podíamos esperar. No hay señales de ninguna secuela. Una pausa con la calidad del médico que entiende el peso de lo que dice. En términos prácticos, su mamá está curada. El silencio duró exactamente 3 segundos. La doctora les explicó los pasos que seguían: controles semestrales, mantener los hábitos que ayudaron a la recuperación, atención a cualquier síntoma. Palabras que llegaban a través de un cristal porque la atención de las 3 mujeres estaba en otra dimensión. Cuando salieron del consultorio a la banqueta, Silvia se detuvo antes de llegar al carro. Se paró en medio de la banqueta, levantó la cara hacia el cielo y cerró los ojos. El sol de esa mañana tenía esa intensidad de Guanajuato que no pide permiso. Era blanco, directo, caliente de una forma que se metía por los poros y llegaba a algún lugar profundo. Me hacía falta esto, dijo su mamá con la voz de quien habla más para sí misma que para quien la oye. Sentir el sol en la piel y saber que mañana voy a estar aquí para sentirlo otra vez. Había un antes y un después. Este era el después. En los meses que siguieron, la vida de las 3 mujeres recuperó la textura de la cosa viva, no solo de la sobrevivencia, sino de la vida con dimensión y dirección. Su mamá volvió a la cocina y el departamento recuperó el olor que Jimena se había olvidado que extrañaba: arroz con especias, carne en la olla express, cajeta que Silvia preparaba los fines de semana como hacía décadas antes de que todo cambiara. La casa recuperó el ruido del bueno. Plática, discusión sobre el programa de la tele, las quejas de Mariana por el montón de ropa que había que doblar con esa energía de quien se queja pero dobla. No había pasado nada malo. Había salido muy bien. Había un camino. Realmente existía. Con Santiago, las cosas se construyeron con esa velocidad propia de las cosas con base sólida, no rápidas en el sentido de la prisa, sino constantes en el sentido de que cada plática sumaba algo real a lo que ya había. Regresó a México, como dijo, pero regresó a Guanajuato, y luego regresó otra vez. Y la frecuencia de los viajes tomó un patrón que Mariana resumió con esa precisión de hermana menor. Vive más aquí que allá. Hubo cenas que se volvieron costumbre. Hubo caminatas por el centro los sábados en la tarde, cuando el calor bajaba lo suficiente para que la banqueta fuera agradable. Hubo pláticas que duraron más de lo que cualquiera de los dos planeó, que empezaban en un tema y terminaban en otro totalmente distinto, a través de conexiones que solo tenían sentido en esa plática específica. Estuvo la forma en que él aprendió que ella prefiere el café cargado y corto en la mañana, y la forma en que ella aprendió que él necesita 10 minutos de silencio al despertar antes de poder tener una plática real. Esos son los detalles que construyen algo, no los grandes gestos. Los grandes gestos importan, pero los detalles chiquitos son los que muestran que alguien puso atención de verdad. Un domingo en la noche, en un mes particularmente bueno, Mariana yendo bien en el primer semestre, su mamá con esa energía constante que el equipo médico validó como positiva, su propia chamba cada vez más estable. Jimena estaba sentada en el sillón con la película en pausa, con una taza de té en la mano, cuando Santiago, sentado a su lado, se quedó callado un momento antes de sacar algo de su bolsa.
Era una cajita, sencilla, de madera oscura, sin exageraciones. La sostuvo un segundo antes de hablar. No tiene que ser ahorita. Pronto, cuando tú quieras, a tu tiempo. Solo sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. No tuvo que pensarlo. La respuesta estaba presente antes de que la pregunta terminara de formularse. Sí. Desde el cuarto de al lado, Mariana soltó algo ahogado bajo la almohada, seguramente creyendo que era discreta cuando no lo era, y todo el mundo en el departamento sabía que estaba escuchando. Su mamá, que apareció en la entrada de la sala con un vaso de agua en la mano, como si la sed hubiera llegado exactamente en ese instante, sonrió con esa cara de quien no estaba sorprendida, pero no tenía energía para fingir que no estaba feliz. La boda fue 6 meses después. Chiquita, no por falta de recursos, sino por una decisión real de los dos que se casaban, que platicaron el tema con esa objetividad de quien ya vivió lo suficiente para saber que lo que importa no es el tamaño del evento, sino la solidez de lo que está en el centro. Un jardín, flores blancas que Silvia eligió con Mariana un sábado en la tarde, con esa satisfacción propia de ser parte de algo que durante mucho tiempo pareció improbable. Música en vivo, un trío que tocaba con ese equilibrio de volumen para que se sintiera sin ser invasivo. Invitados que eran gente que realmente importaba. Los pocos amigos cercanos, algunos colegas de confianza, el doctor Mendoza, a quien su mamá invitó con una tarjeta escrita a mano por ella misma. En los votos los dos lloraron. Había algo especial en ese llanto que la gente ahí presente podía reconocer. No era el llanto de la emoción común del momento. Era el llanto de dos personas que llegaban a ese jardín con todo lo que cargaron antes, con las marcas reales de decisiones difíciles y de noches donde el camino de adelante no se veía, y que decían las palabras con la conciencia plena del peso que tenían. Cuando salieron juntos del jardín, en el carro que Mariana decoró, y al que le exageró en el listón de satín de una forma que Jimena fingió que le daba pena pero que le encantó, ella miró por la ventana a su mamá y a su hermana saludando en la banqueta. Silvia con la mano en alto y con esa sonrisa que en los últimos meses había regresado por completo. No la sonrisa forzada de quien trata de verse bien, sino la de quien realmente está bien. Mariana dando brinquitos porque era Mariana, y lo de contener la energía nunca fue lo suyo. Pensó en dónde empezó todo, en ese pasillo frío de hotel, con el uniforme rojo, con los dedos blancos de la tensión alrededor del celular, con la voz que salió firme mientras todo por dentro se caía, en la mentira que le dijo a su mamá y que ya no tenía que ser mentira porque se volvió verdad de una forma que no pudo predecir. En las decisiones que tomó después, cada una nacida en un punto donde las opciones parecían imposibles, pero donde de alguna forma encontró la manera de seguir. Pensó en el cajón cerrado y en los pasos en el pasillo y en el pulso que era tan fuerte que estaba segura de que cualquiera podía oírlo. Pensó en las reuniones y en las observaciones que hizo y en el momento en que la puerta se abrió y todo cambió. Pensó en la sala de espera y en el café de termo y en la mano de su mamá cuando salió de terapia. Pensó en todo lo que creyó que no iba a aguantar y aguantó. En todo lo que creyó que no iba a existir y existió. Recargó la cabeza en su hombro. La vida te podía poner en un pasillo oscuro del que no se veía salida. Te podía exigir más de lo que creías que tenías dentro. Te podía cerrar puertas en la cara, negarte créditos y decirte que no en cada forma que encontraba. Podía poner peso sobre peso sobre peso hasta que el suelo parecía insostenible. Pero a veces, no siempre, no de a gratis, no sin sacrificio, a veces te tiraba un paro, con una mano extendida en un elevador que se estaba cerrando, con un café de termo en una sala de espera, con flores blancas en un jardincito donde la gente que importaba estaba ahí contigo. A veces te daba una segunda oportunidad, y la segunda oportunidad era tan buena que casi se sentía injusta después de todo lo que vino antes. Casi hasta que entendías que no había nada de injusto en eso, que solo era la vida haciendo lo que la vida hace cuando no te rindes en el camino de seguir adelante, ni cuando no hay ninguna garantía de que valga la pena. Vale la pena. Siempre valió la pena. Y por fin, después de todo, de absolutamente todo, se permitió creer que se merecía esa felicidad, porque se la merecía.
Llegamos al final de este relato que empezó en un pasillo frío de hotel y terminó en un jardín de flores blancas, y que en el camino tocó todo lo que es más real en la vida: la desesperación por un ser querido que sufre, el valor que aparece cuando ya no hay de otra, y la sorpresa de descubrir que el amor puede llegar exactamente cuando estabas mirando para otro lado. Si esta historia te movió algo por dentro, ponme aquí en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Y si todavía no te suscribes al canal, hazlo de una vez, porque cada semana te espera una historia nueva con la misma emoción y la misma verdad que esta. El like también nos tira un buen paro. Es la forma en que sabemos que estas historias te importan tanto como a nosotros. Hasta la próxima.